Una cálida bienvenida a este video titulado ¿Estrés y Atlas, el cometa del fin del mundo? Permítame decirlo desde el principio, este podría ser el video más importante que hayamos publicado. Cada una de las publicaciones que hemos hecho hasta ahora era necesaria para aprender a entender la voz de Dios desde el cielo. Pero la consecuencia revelada en este video es única e inigualable. Nada más se lo compara en toda la historia. Ya lo verán. Quédense con nosotros y júzguenlo por ustedes mismos al final. Pero primero, aquí hay una vista rápida de nuestras últimas 4 publicaciones. A la izquierda verán nuestro video absolutamente fundamental. Realmente deben verlo primero. Sin él, no podrán captar la profundidad del mensaje de hoy. Ese video pone la advertencia de los 3 ayes y los 3 ayes mismos en contexto con los textos bíblicos. Hoy nos estamos enfocando en 3 y Atlas. A la derecha hay un video corto que representa de forma convincente las visitas de los objetos interestelares descubiertos hasta ahora y da mucho para pensar. Es imprescindible verlo, porque ya insinúa la respuesta a la pregunta del título de este video, y lo hace en forma visual. En el video de hoy usaré clips e imágenes de ese video corto una y otra vez. Y aquí pueden ver el artículo relacionado que acompaña a los videos. Ofrece información adicional, especialmente sobre las 7 plagas postreras dentro de la 7ª copa de la ira. Así que, de nuevo, para todos los que estén viendo este video y que sean nuevos o hayan olvidado lo que se compartió en las publicaciones anteriores, por favor, prontamente pónganse al día con el conocimiento actual antes de continuar viendo este video. Este último artículo se titula Elías y los testigos silenciosos y fue publicado el 22 y 23 de julio de 2025. Así que es completamente nuevo y revela quién es Elías, el que ha de venir antes del grande y terrible día del Señor, y cómo ocurrió la ascensión de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Es súper emocionante, asegúrense de leerlo. Y permítame hacer solo una pregunta un poco desafiante. Ya sabemos que estamos viviendo en el Día del Señor, es decir, el año del jubileo, desde el 30 de marzo de 2025. Y eso significaría, por definición, que el verdadero y real Elías ya debe estar aquí en la tierra y estar activo, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa. Así que ahora pregunto, ¿lo conocen? Esta es una de las diapositivas finales de nuestro video anterior, donde explicamos los 3 ayes en relación con los objetos interestelares. Aquí tenemos a 1 y Oumuamua, que emitió la advertencia de los 3 ayes. Luego tenemos a 2 y Borisov, que representa el primer ay. Aquí está el recién descubierto 3 y Atlas, que lógicamente representa el segundo ay, que ya se está desarrollando. Y aún esperamos un 4º objeto interestelar que representará a la ciudad santa cuando Jesús regrese. Y ese, por supuesto, definitivamente será un objeto interestelar. Hasta aquí ha sido un repaso rápido del video anterior. Hoy nos enfocamos en detalle en 3 y Atlas. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos da una imagen general del video anterior llamado Ay, Ay, Ay. Aprendimos que el derramamiento de la 7ª copa de la ira
toma 3 rondas lunares, todas conectadas con la caída de Babilonia. Y todo eso ocurre dentro del año del 70º jubileo. Ahora marquemos cuándo fue oficialmente descubierto y nombrado 3i Atlas. Ya lo explicamos en el video anterior. Aquí está el 1 de julio de 2025, cuando 3i Atlas fue descubierto oficialmente. Ahora recopilemos más información, como esta de Wikipedia. 3i Atlas es un cometa interestelar descubierto durante su aproximación por la estación Atlas en Chile el 1 de julio de 2025. Leemos que se mueve increíblemente rápido, 61 kilómetros por segundo de velocidad relativa. Eso es extremadamente rápido. Sigue una trayectoria hiperbólica sin límite, o sea, casi una línea recta, solo ligeramente curvada por el Sol. Es el tercer objeto interestelar confirmado que pasa por el sistema solar, después de 1i Oumuamua y 2i Borisov. Hasta aquí todo bien. De este corto texto ya aprendemos que se mueve muy rápido, mucho más rápido que los otros objetos interestelares. Por eso sigue esta trayectoria hiperbólica, casi completamente recta. Y eso ya nos dice que es un visitante de una sola vez, un objeto que nunca volverá a entrar en nuestro sistema solar. Aquí a la derecha pueden ver una pequeña animación de la trayectoria de 3i Atlas. Y muestra claramente, visual y gráficamente, que este objeto apenas es desviado por nuestro Sol, porque es tan masivo y tan rápido. Sigamos leyendo en Wikipedia. 3i Atlas llegará a su perihelio el 29 de octubre de 2025. La velocidad del cometa sugiere que se originó en el grueso disco galáctico, que contiene muchas estrellas antiguas. Y por lo tanto, el cometa puede ser rico en agua y podría tener más de 7.000 millones de años. Por su velocidad extrema y trayectoria hiperbólica, el visitante debe ser muy antiguo. Así que aquí lo tenemos, 7.000 millones de años, mucho más viejo que nuestra Tierra o nuestro sistema solar, que tienen unos 4.500 millones de años. Así que empezamos a entender de que este objeto está en una misión especial. A la derecha he añadido algunos datos que muestran cuándo 3i estará más cerca de ciertos cuerpos celestes. Ahora leamos sobre la historia del descubrimiento de 3i Atlas. Por favor, lean esta parte de Wikipedia. En resumen, después del descubrimiento oficial el 1 de julio, los astrónomos revisaron datos de telescopios anteriores para ver si podían detectar a 3i en una fecha anterior, aunque no supieran qué era en ese momento. He marcado aproximadamente esas fechas mencionadas en el texto de forma gráfica aquí en la tabla. Y aquí está la última frase. Este astrónomo dice que el cometa solo pudo verse a partir del 25 de junio de 2025. Porque antes de eso estaba pasando frente a los densos campos estelares del centro galáctico, donde el cometa sería difícil de discernir. Pero desde el 25 de junio en adelante fue visible y empezó a aparecer en las imágenes. Así que he marcado sus marcos de tiempo aquí. ¿Y qué vemos?
Una vez más, nuestro bien conocido 25 de junio aparece justo en medio de todas estas observaciones. ¿Y qué sabemos ya sobre el 25 de junio? Estoy leyendo aquí de Apocalipsis 10, versículos 5 y 6, donde este ángel aquí jura que el tiempo no sería más. O dicho de otra forma, no hay más demora. Y eso ya lo sabíamos por la señal grande y admirable. Y siempre lo hemos conectado con el 25 de junio. Eso por sí solo ya es súper interesante e implica mucho, ya que fue exactamente en ese momento cuando 3i Atlas se hizo visible. Un visitante enviado por Dios desde muy lejos en el momento exacto. Pero se pone aún más interesante. Averigüemos más sobre 3i Atlas. Aquí mismo dice, Astrónomo afirma que el objeto que se acerca a nosotros desde más allá del sistema solar no es lo que pensamos. Enviado hacia el sistema solar interior por diseño. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Qué significa que fue enviado por diseño hacia el sistema solar? Y esto lo dicen astrónomos, la mayoría de ellos científicos incrédulos. Así que ahora descubramos qué es realmente bíblicamente hablando. Leamos esta parte aquí. Aunque la NASA se inclina por la teoría del cometa, el tamaño del objeto y su movimiento dirigido aún plantean interrogantes. La verdadera naturaleza de 3i Atlas sigue siendo desconocida. Los científicos continúan estudiándolo a medida que se acerca al Sol. Si bien muchos aceptan la teoría del cometa, Loeb, uno de los astrónomos, cree que sus características inusuales merecen una investigación más profunda. Así que sí, están desconcertados. No todos están de acuerdo sobre lo que realmente es. Sus características son definitivamente diferentes a las de los cometas anteriores. A estas alturas ya sabemos que es enorme y al menos 10 veces más grande que 2i Borisov. Muestra una velocidad extrema. Es increíblemente antiguo y se volvió visible en un momento muy específico. Leamos más. Los asteroides y cometas pueden tener todo tipo de órbitas, pero todos siguen circunnavegando el Sol. Este objeto, sin embargo, se movía demasiado rápido y de forma muy alargada, lo que indica que no está ligado a la gravedad del Sol y nunca volverá a pasar por nuestro sistema solar. Así que ya lo sabemos, es un visitante único, no volverá. Y luego aquí a la derecha leemos, también hay indicios de que el objeto es algo rojo, una señal reveladora de que está hecho de materia primigenia que se fusionó durante los primeros días de su sistema planetario. Por lo tanto, probablemente se trate de una cápsula del tiempo geológica extremadamente antigua. ¡Wow! Color rojizo y algo así como una cápsula de tiempo. Y de nuevo, esto es lo que dicen los científicos, astrónomos, no necesariamente creyentes. Leamos el artículo de abajo. Instantánea de un nuevo cometa interestelar. 3i Atlas tiene un espectro rojo y sin características distintivas. Y aquí mismo en el centro, estas observaciones confirman la naturaleza cometaria de 3i. Y revelan una pendiente espectral más roja que la mayoría de los cometas del sistema solar. Entonces, ¿qué podría significar este color rojizo? Especialmente ahora que sabemos que la señal del Hijo del Hombre ya se ha formado completamente, que la letra mu del Éufrates ya se ha secado, que estamos en la séptima copa de la ira y en las 3 horas de la caída de Babilonia. Y que en el video anterior ya conectamos a 3i Atlas con el segundo eye. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el cielo al final del juicio investigativo?
¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué acciones finales está ejecutando en el lugar santísimo y en el lugar santo al cierre del día de la expiación celestial? ¿Qué es rojizo y viene del espacio interestelar enviado por Dios? Mira estos segundos del video corto. La séptima trompeta comienza a sonar. Ahora comprenden lo que está haciendo nuestro sumo sacerdote Jesús en el cielo o lo que ha hecho. ¿Lo reconocieron? Leamos el texto bíblico correspondiente. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. ¿Comprenden ahora lo que ha sucedido en el santuario celestial? Jesús ha arrojado el incensario con los carbones. Y Tres y Atlas, con su color rojizo como carbones encendidos, es la señal que nos muestra lo que está ocurriendo, para que podamos verlo y entenderlo. ¿Saben que ningún sumo sacerdote ha arrojado jamás el incensario? Ni en la tierra, ni en el cielo. ¿Se dan cuenta de que esto solo ocurre una vez? Y que es al final del ministerio intercesor. Diría que este es un mensaje tipo bomba, trueno, terremoto, si puedo expresarlo así. Para los hijos de Dios, aquellos que han escuchado su voz desde el cielo, es una buena noticia, porque significa que nuestro Señor viene muy pronto. Esperemos que estén preparados y despiertos. Pero para muchos, este mensaje probablemente venga como una sorpresa. No sabían que se había tomado una decisión en el cielo, tanto sobre los muertos como sobre los vivos. Espero que quede claro que una vez que el incensario ha sido arrojado, se ha cruzado el punto de no retorno. La suerte está echada, como dijo Julio César una vez. No hay marcha atrás. Esto es definitivo. La pregunta ya no es si los carbones golpearán la tierra, sino solamente cuándo. Recuerden, este mensajero del Ay celestial, Tres y Atlas, también nos está mostrando el segundo Ay con gran destrucción. Así que digámoslo claramente, todas las advertencias que hemos tratado de dar hasta ahora no eran una broma. Aunque algunos espectadores o seguidores se hayan impacientado, estamos simplemente agradecidos de que Dios haya retenido estos carbones tanto tiempo como lo hizo. Pero ahora ha ocurrido. Permitan que esta diapositiva, esta proclamación celestial, sea asimilada en sus mentes por un momento.
Hay un versículo paralelo que acompaña esta escena celestial. Lo encontramos en los capítulos 9 y 10 de Ezequiel. Leamos primero el capítulo 9 a la izquierda. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa. Y llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Eso fue en los versículos 3 y 4. Se trata de un proceso de sellamiento. Hemos mencionado tantas veces como Júpiter, durante sus circuitos de 12 años por el Mazarot, representó el sellamiento de los vivos en los cielos. Ahora leamos a la derecha Ezequiel 9:11. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, dio cuenta del asunto diciendo: he hecho tal como me mandaste. Este versículo muestra claramente que el sellamiento está completo. Entonces, ¿qué sucede a continuación en el capítulo 10? Leamos Ezequiel 10:2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos con carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró a vista mía. Ahora leamos también el versículo 6. Y aconteció que cuando mandó al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Esta imagen aquí proviene de la presentación de Orión del año 2010. Es un estudio importante. Aquí tenemos a Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, las estrellas del cinturón, los tres tronos en el lugar santísimo. Incluso en ese entonces ya entendíamos que Orión representa a esta maquinaria celestial, este engranaje del reloj. ¿Cuántas veces hemos hablado del templo celestial? ¿Quién escuchaba realmente o quién lo tomaba en serio? Entonces, ¿qué termina antes de que los carbones o el incensario sean arrojados a la tierra? O más bien, a la ciudad de Jerusalén. El sellamiento de los 144,000. Y hasta que lleguen estos carbones literales, lo que sea que resulten ser, los 144,000 todavía enseñarán la justicia a la multitud, tal como se describe en Daniel capítulo 12. Eso nos lleva al siguiente evento, uno del que hemos hablado tantas veces. Comencemos leyendo Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que Jesús debe levantarse del juicio investigativo, es decir, que lo ha completado, para venir en nuestra ayuda y liberarnos. Debe haberse levantado si está arrojando el incensario. Y hay otro versículo que debemos también mirar, porque cuando se deciden los casos de los vivos en el cielo, también significa lo siguiente.
Apocalipsis 22, 11 al 12. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Este versículo confirma que ya nadie cambia. Tal como estaban en ese momento en el tiempo, así permanecen. Han tomado su decisión. Observan que cierta puerta ha sido cerrada aquí. Se dan cuenta de que el día de la expiación celestial ha terminado y con él la intercesión. ¿Saben a qué puerta, o mejor dicho, a qué velo me refiero? El movimiento en el cielo del que estamos hablando aquí es que Jesús, como sumo sacerdote, ha salido del lugar santísimo y ha regresado al lugar santo. Esa puerta o velo se llama la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue lo que Jesús dijo. Esta imagen aquí es de algunos de nuestros videos antiguos. Lo hemos explicado una y otra vez. En el lugar santo, el incensario se usa para llevar los carbones del altar del holocausto al altar de oro, donde las oraciones de los santos se presentan ante el trono de Dios. Eso forma parte del servicio sacerdotal continuo. Y cuando el incensario se arroja a la tierra, significa que el ministerio sacerdotal celestial ha terminado. Por cierto, 3 y Atlas también representa el segundo ay, que está conectado con la sexta trompeta. Eso ya lo sabemos. Leamos el versículo Apocalipsis 9, 13 al 14. Y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Una vez más, ¿dónde está el altar de oro? Aquí está ese altar. ¿De dónde viene la voz? Justamente de aquí, exactamente en el lugar donde el incensario es necesario para traer continuamente los carbones, para que las oraciones de los santos sean aceptables. Ahora bien, el desatamiento de los 4 ángeles debe ocurrir según la hora, el día, el mes y el año. Eso lo expliqué en el video anterior. ¿Ven cómo todos estos textos bíblicos están conectados y cómo de repente todo encaja? ¿Ven cuán significativa es la aparición de 3 y Atlas? Entonces, ¿qué hace el sacerdote después de terminar su servicio? Se cambia de vestimenta. Se quita las vestiduras sacerdotales y se pone su manto real, porque Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta imagen aquí es del artículo Los libros están cerrados, del año 2018. Todos saben que nos tomó hasta 2025, hasta ahora, para comprender plenamente la voz de Dios desde el cielo, para poder interpretar correctamente los marcos de tiempo mencionados en Apocalipsis. Pero lo que ya reconocimos en ese entonces fue que el cambio de vestidura del sumo sacerdote como Orión
ocurre en la constelación de Géminis en este contexto. Aquí tenemos representado al sumo sacerdote y aquí al rey, el león. Y entre ellos está el momento del cambio de vestidura. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora en 2025. En los últimos días y semanas, Dios nos ha enviado varios sueños, a través de los cuales nos mostró con amor este oculto proceso de cambio de vestidura sucediendo en el cielo. Solo lo menciono como información general. No voy a entrar en detalles sobre esos sueños aquí y ahora. Vimos los carbones en Ezequiel siendo esparcidos sobre la ciudad y en Apocalipsis vemos el incensario que está representado por 3 y Atlas. Pero hay 2 conexiones bíblicas más en Apocalipsis que apuntan a este granizo de carbones. Leamos Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Granizo de carbones. Granizo de fuego. Este versículo está al final de la 7ª trompeta. Ahora leamos Apocalipsis 16:21 a la derecha. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Este texto aparece al final de la 7ª copa de la ira, o sea, de la última 7ª plaga. Una vez más. Lo que es exactamente este granizo de carbones se sabrá cuando llegue el momento. Pero la señal inconfundible interestelar única en el cielo es clara. El incensario con carbones ha sido arrojado y está cayendo. Ahora hemos aprendido y entendido mucho y es hora de mirar un gráfico de resumen para ver todo el alcance y la profundidad de lo que ha sido revelado. En la parte superior vemos la línea de tiempo conocida de las 6ª y 7ª copas de la ira, junto con las 2 fechas claves, el momento de las primeras imágenes de 3i y el descubrimiento oficial de 3i. Estos 7 días marcan una especie de periodo de transición, cuya profundidad e importancia probablemente será el tema del próximo y probablemente último artículo sobre este tema. Aquí tenemos Apocalipsis 10, 5 al 6. El tiempo no será más, no hay más demora. Ya conocemos este punto por la señal grande y admirable. Luego tenemos Miguel se levanta. Recuerden, hablamos de eso antes y cómo desde ese momento los 144,000 deben enseñar la justicia a muchos para que se complete el número de la gran multitud y de los mártires finales. Luego tenemos Ezequiel 9, donde leímos sobre el final del sellamiento. Y aquí en Ezequiel 10, donde leímos sobre cómo se toman los carbones y se esparcen sobre la ciudad. Eso está directamente relacionado con el incensario arrojado en Apocalipsis 8. Y también es una imagen del granizo mencionado en Apocalipsis 11, 19 y Apocalipsis 16, 21, que aún está por venir al final. Luego hablamos sobre el fin de la intercesión y el fin del juicio investigativo para los muertos y para los vivos. Estamos en la 7ª copa de la ira. Y allí leemos que esta copa es derramada sobre el aire. Y recordarán,
Júpiter representa el planeta gaseoso o el aire. Y justo aquí, el 25 de junio, la luna es derramada directamente sobre Júpiter. ¿Y cuál es la proclamación aquí? Hecho está. Y ahora saben lo que fue hecho. El incensario se hizo visible para nosotros en el cielo, y eso nos muestra que allá en el tercer cielo, en el santuario, ante Dios, realmente sucedió. Así que ya hablamos de lo que tiene que seguir, el cambio de vestidura, lo he marcado aquí, y al final, por supuesto, y volveremos a esta fecha, tenemos el tercer ay. Ese es el momento en que aparece 4i, el cuarto objeto interestelar, que representa la ciudad santa en el regreso de Cristo. Espero que este gráfico resumen aclare las cosas y resuma lo que hemos aprendido hasta ahora. Ahora echemos un vistazo rápido a la séptima trompeta, porque en su conclusión también vemos que se menciona el granizo. En Apocalipsis 10, 5 y 6, sabemos que el ángel declara, no habrá más demora. Se ha alcanzado y cruzado el punto de no retorno. Luego viene el versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios. Pueden ver eso aquí en el rectángulo azul. Así que el séptimo ángel se está preparando para tocar la trompeta. Eso significa que durante este tiempo aún no se oye la séptima trompeta, pero está tomando aire, por así decirlo, preparándose para soplar fuertemente después. Y durante ese marco de tiempo, este rectángulo azul, el misterio de Dios será consumado. Muy probablemente con este video actual y con el próximo artículo que probablemente sea el último que ya está escribiéndose. Ese artículo revelará exactamente los eventos que han ocurrido y que ocurrirán dentro de este rectángulo azul para que este signo de interrogación desaparezca. En la noche del 23 al 24 de julio, el Señor nos reveló este mensaje final. Esta última pieza faltante del rompecabezas. Todos ustedes conocen estos eventos, pero nos cuesta a todos unirlos dentro de un contexto bíblico. Gracias a Dios que Elías está aquí para ayudarnos. Alabado sea el Señor. Así que estén atentos a ese próximo artículo de conclusión. Pero primero debe terminar el segundo ay. Luego viene la séptima trompeta, y el ay de la séptima trompeta es cuando aparece la salvación con 4i. Y algunos no forman parte de ella, sino que tienen que enfrentar el granizo en vez. Ese probablemente es el peor ay de todos, ser dejado atrás. Ahora miremos hacia arriba. Aquí está la trayectoria de 3i Atlas. Y he añadido aquí las 3 horas de la caída de Babilonia, solo para ver si aparecen paralelos. 3i Atlas apareció directamente sobre Sagitario, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 en este contexto. Y apareció justo cerca del agujero negro Sagitario a estrella, que representa al Padre. Aquí estaba 3i el 28 de mayo, cuando comenzó el marco de tiempo de la séptima copa de la ira. Recordarán, Jesús se levantó el 25 de junio para arrojar el incensario.
Fue entonces cuando recibimos las primeras imágenes de 3i. Y ya sabemos que después de las 3 horas de la caída de Babilonia, que terminan alrededor del 18 y 19 de agosto, finalmente llegará la justicia. Cuando aparezca el Rey de Reyes y reúna a sus hijos consigo. Y justo en ese momento, en el firmamento, vemos que 3i activa a Libra. Eso es más que interesante, ¿no les parece? Ven también aquí al Cordero. Leamos el versículo. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Cordero es, por supuesto, Cristo, el jinete del caballo blanco, y aquí está representado como Sagitario. Pero también, recuerden, aquí está la cruz, la madera en la que Jesús fue clavado en el año 31 después de Cristo, justo aquí cerca del Padre, como ya lo saben. Entonces, ¿quién es el que hace guerra contra el Cordero? ¿Y qué veredicto bíblico de juicio del Padre y del Cordero conocemos de la historia de Babilonia? Leamos Daniel 5, 25 al 28. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Así que en este contexto de Babilonia siendo pesada, Sagitario representa a los Estados Unidos, el protestantismo caído, la segunda bestia. Un Mene en el trayecto de 3i corresponde justo aquí, en esta primera sección del tiempo. Ofiuco, el portador de la serpiente, representa al papado en el Vaticano. El segundo Mene aplica a esta sección del tiempo y se refiere a la primera bestia. Y luego tenemos el Tekel. Reconocimos desde el principio que en la antigüedad las garras del escorpión eran consideradas parte de Libra, la balanza. Así que el tema bíblico del pesaje podría comenzar a aplicarse desde alrededor del 11 de agosto. Y Peres o Uparsin cae justo allí donde están los platillos de la balanza. La tierra está siendo devuelta a las manos del verdadero rey de la tierra, tal como lo expresa el texto de la séptima trompeta. ¿Quién es el rey de la tierra en ese momento? Jesucristo que regresa, el rey, porque encaja perfectamente con esta imagen. En el texto de la sexta trompeta, que está conectada con el segundo ay, leemos sobre cabezas de leones y fuego, humo y azufre, que en el video, el último acto del drama, conectamos con el Papa León XIV, León, y los colores con la Guardia Suiza en el Vaticano. Y Ofiuco, quien representa al papado, cabalga una bestia. Y la cola de esa bestia causa daño. Aquí está la bestia que Ofiuco estaba cabalgando, el escorpión. Por favor, vuelvan a ver ese video. Lean nuevamente también el texto de la sexta trompeta. 3i Atlas apareció en el lugar perfecto y apunta 100%
a este pasaje del texto de la trompeta o del segundo ay. Queridos amigos, esto no es coincidencia. 3i pasa por las 3 constelaciones enemigas alrededor de la cruz de Jesús. Podrían decir que Sagitario representa el fuego, Ofiuco representa el humo, la cortina de humo de león, ¿recuerda el video? Y el escorpión, el azufre. Definitivamente, desde que apareció 3 y Atlas, el clamor por el Armagedón se ha hecho muy fuerte. Y la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo está justo a la puerta. Ahora necesito al menos tocar brevemente un tema más, aunque no entre en todos los detalles. Pero es importante que estén al tanto. Hace unos días publicamos el artículo Elías y los testigos silenciosos, donde el hermano Ray presentó el tema de los 2 testigos y mostró cómo su ascensión fue representada en los cielos en el tiempo señalado. No voy a profundizar en este tema aquí, pero de la ascensión celestial de estos 2 testigos podemos aprender cuándo tendrá lugar el regreso de Jesús y el gran rapto general. En ese artículo, el hermano Rey explicó que Dios nos envió un sueño en el cual nos recordó el bien conocido cometa C-2020 F3 Neowise, cuya trayectoria ven en esta imagen. Para nosotros fue y sigue siendo el cometa de Elías. Y justo en los 2 extremos de su trayectoria, dentro de 2 semanas, aparecieron 2 novas en constelaciones especiales. Eso es extremadamente raro. En realidad, totalmente único, porque ambas novas fueron visibles a simple vista al mismo tiempo. Eso nunca había sucedido antes. Pueden buscarlo en internet. Sí, hubo 2 novas que aparecieron hace unos 400 años, pero no eran visibles a simple vista. Y además, estábamos esperando la ascensión de los 2 testigos de Apocalipsis 11 durante ese tiempo. Pueden leer todo al respecto en el artículo enlazado. Háganlo, por favor, porque como dije, va a haber un artículo de seguimiento final sobre este tema. Pero por ahora, solo quiero mostrarles en la línea de tiempo cuándo aparecieron esas 2 novas. Ya han visto este gráfico antes. Y ahora he marcado en él las 2 novas. La primera apareció el 12 de junio y la segunda el 25 de junio. Ese es el mismo marco de tiempo en el que fue descubierto 3i y se tomaron las primeras imágenes. Y nuevamente, vemos que el 25 de junio es destacado. Solo quiero mencionar algo ahora. La primera nova fue visible a simple vista hasta aproximadamente el 10 de julio y la segunda fue visible a simple vista hasta alrededor del 5 de julio. Así que perfectamente alineado con ese marco de tiempo. Pueden ver cómo todo converge. Justo en el centro del periodo cuando 3i se hizo visible. Y todo esto tiene un significado profundo que será desarrollado en detalle en el próximo artículo. Todo esto, considerando lo único que es, no puede ser coincidencia. Por favor, manténgase alerta y con los ojos en las noticias, o mejor, reflexiones sobre lo que ya ha sucedido en este marco de tiempo hasta ahora. Porque después de la ascensión de los 2 testigos, siguen los versículos 13 y 14, hasta que el segundo ay haya pasado. Es
Entonces, cuando ocurre el gran terremoto, 1/10 parte de la ciudad cae. 7,000 personas mueren en el terremoto. El remanente se llena de temor y da gloria al Dios del cielo. Hay 5 cosas que debemos vigilar. Y en el versículo 14 dice que entonces ha pasado el segundo ay. Mira a Siria, a Irán, a Ucrania, a Estados Unidos, con todos los actores involucrados. Intenten discernir cómo ve Dios los eventos de este mundo, tanto los aspectos políticos como religiosos. Y recuerden, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Se trata de este marco de tiempo que estamos observando ahora. Espera con ansias el próximo artículo. Eso es todo por ahora sobre las 2 novas. Volvamos al sueño. Aquí está la trayectoria del cometa C2020 F3 Neowise, el cometa de Elías. Lo he marcado aquí en verde. En ese mismo sueño, Dios dio una pista sobre otro cometa, uno que no habíamos considerado antes, porque era muy poco conocido. C2020 F7 Lemón. Lo he marcado aquí en amarillo. Fue descubierto el 22 de marzo de 2020. Justo aquí en el punto blanco. Y según el sueño, este cometa debía mostrarnos cuándo ocurrirá el gran rapto general. Por cierto, F3 y F7 fueron descubiertos con 7 días de diferencia en marzo de 2020. Uno tras otro. Y piensen en esto. Fue exactamente cuando comenzó a manifestarse el primer ay, es decir, la invasión de la vacuna del COVID. En otras palabras, Dios envió estos 2 cometas para insinuar ya las 2 ascensiones durante el primer ay como una señal de esperanza. La ascensión de los 2 testigos a través de F3 y el gran rapto general a través de F7. ¿No es increíble lo que Dios nos está mostrando en los cielos? Esperamos que a lo largo de todo este video ya hayan empezado a darse cuenta de que estamos definitivamente en los últimos momentos, justo en medio de los eventos del fin que llegan a su conclusión rápidamente en esta tierra. Y el impacto completo del desastre del segundo ay podría desencadenarse literalmente en cualquier momento ahora. Creemos saber que todavía tenemos justo el tiempo suficiente para publicar el próximo artículo, pero nos preocupa que de repente ya no podamos comunicarnos con ustedes. De hecho, mientras estaba creando esta diapositiva, Starlink se cayó a nivel mundial. Dijeron que fue un ciberataque. Así de rápido pueden suceder las cosas y de pronto ya no podríamos publicar nada más. Así que, sin profundizar en este próximo tema, queremos darles la fecha en la que, por la gracia, seremos tomados en la nube. Ahora nos estamos enfocando, por supuesto, en F7. ¿Observan de dónde viene este cometa? O más precisamente, ¿dónde fue descubierto? En el león de la tribu de Judá. ¿Dónde acampó la tribu de Judá cuando todo el campamento descansaba durante su éxodo del Egipto? Leamos Números 2:3. Y al lado oriente, hacia donde sale el sol, acamparán los de la bandera del ejército de Judá por sus escuadrones.
Así que en el oriente, por supuesto, y exactamente ahí comienza la trayectoria de F7, en el león, en el oriente. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Qué es exactamente este F7? ¿Qué representa bíblicamente? ¿Y qué tal si Jesús mismo señaló este cometa cuando estuvo en la Tierra? ¿Y qué si este cometa aparece en lo que probablemente sea el capítulo más importante de los Evangelios? ¿Y si este cometa es la respuesta a una de las preguntas más apremiantes que tuvieron los primeros apóstoles? Leamos Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! F7 es ese relámpago. Jesús debió haber querido decir eso. Y brilla desde el león en el oriente hasta Acuario en el Mazzaroth, que obviamente debe representar el occidente en este contexto. Y sin profundizar demasiado en la disposición del orden del campamento bíblico, que por supuesto hemos estudiado a fondo, sería asombroso que Jesús mismo también nos mostrara el sur y el norte en este contexto. Y lo hace justo en el siguiente versículo, que de todos modos ha sido un misterio para muchos, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. El cuerpo muerto es simplemente un animal muerto, un animal sacrificial sobre el altar. Y ahora todos sabemos que Tauro representa el altar del holocausto, donde los cuerpos, los sacrificios eran ofrecidos. Y el águila, el rey de los cielos, por supuesto, se encuentra en el lado opuesto del ecuador galáctico. Reemplaza al escorpión, que normalmente estaría en esa sección del Mazzaroth. Así que el líder tribal Dan, quien representa al escorpión, fue reemplazado por Manasés. Solo una nota adicional para completitud. Por supuesto, la interpretación va aún más profundo porque las águilas también son actores en la eclíptica. Se agrupan alrededor de Tauro y señalan momentos muy específicos. Júpiter, por ejemplo, y el Sol, por supuesto, que señala el solsticio de verano el 21 de junio, allá arriba en Tauro. Esa fecha es crucial para señalar el comienzo del segundo Ay. Hora, día, mes y año. ¿Recuerdan? La luna también es una de esas águilas. También debe aparecer en Tauro alrededor del solsticio de verano, porque también necesitamos su posición para determinar la hora, día, mes y año del segundo Ay. Ya presenté esto en el último video. Alguien podría objetar y decir que el sol y la luna están ahí todos los años y la luna incluso viene a Tauro cada mes. Eso es correcto, pero el relámpago no ocurre todos los años, solo una vez. Y solo cuando Dios lo envía, en el momento exacto. Y Júpiter también debe llegar allí a Tauro después de completar un ciclo completo de sellamiento de 12 años.
Y primero tenía que venir la advertencia del ay de uno y Oumuamua. Y luego tenía que venir 2 y Borisov y el primer ay. Y también tenía que verse 3 y Atlas. Todo es absolutamente único. Y luego viene el regreso de Jesús. En Mateo 24, Jesús se refiere explícitamente a los ayes, que el fin comienza con ellos. Y quien pueda reconocer y explicar los ayes no es un falso profeta. Y todos estos requisitos previos únicos primero tenían que suceder para que siquiera se pudiera comenzar a entender esas declaraciones misteriosas que Jesús mismo hizo. Una vez más, Él dijo que vendrían muchos falsos profetas en este tiempo, diciendo esto y aquello, pero que no les crean, a menos que alguien pueda explicar todos estos eventos únicos, y a esos sí deberían creerles. No creo que hayan escuchado antes estos 2 versículos tan cuestionados de Jesús explicados de esta manera. ¿Sabía Jesús la hora? ¿Sabía que su Padre había puesto un reloj en los cielos? ¿No creen también que su consejo de mirar hacia arriba cuando estas cosas comiencen a suceder fue dado muy intencionalmente? ¿No deberían ya silenciarse aquellas voces que afirman que Apocalipsis no se puede descifrar? ¿O las que dicen que no necesitamos entender la voz del cielo? Yo diría, Jesús mismo la silencia con este entendimiento, porque con solo esos 2 versículos, Él prueba que la respuesta a las preguntas de los discípulos deben ser mostradas en los cielos. Dios el Padre tiene un reloj en el firmamento, y su Hijo lo sabía. Ni una sola palabra que Jesús haya dicho es insignificante o debe pasarse por alto. Podríamos decir mucho más sobre Mateo 24, pero probablemente no tengamos tiempo. Pero aún quiero resaltar un aspecto de Mateo 24. Leamos los versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Primero, observen, habla de una gran tribulación, una que nunca ha ocurrido antes. Esa es la misma redacción que vemos en Daniel 12:1, cuando Miguel se levanta. Pero ahora, enfoquémonos en el tiempo acortado. El relámpago responde la pregunta, ¿cuánto debería durar el tiempo? Jesús usa relámpago para señalar Acuario en el occidente del Mazarot. Aquí hay un primer plano de ese relámpago en el occidente, en Acuario. ¿Cuándo llega por primera vez el relámpago al occidente? Aproximadamente desde febrero hasta julio de 2031. Este bucle de relámpago aparece por primera vez en Acuario y la punta del bucle señala mayo de 2031.
casi exactamente a la semana de la Pascua, cuando Jesús fue crucificado el 25 de mayo del año 31 después de Cristo. Clarísimo. Si hace zoom en la punta, el tiempo de este primer bucle en el occidente apunta a solo unos días antes de la semana de Pascua en mayo del 2031, tal vez incluso exactamente los días en que Jesús pronunció esas palabras proféticas en Mateo 24. Sea como sea, eso es asombroso. Y ahora uno de nuestros estudios bíblicos más importantes, nuestra serie de artículos Sombras de Getsemaní, ha sido confirmado en los cielos por las propias palabras de Jesús. Porque si cuentan hacia atrás usando la conocida idea cristiana de 2000 años del tiempo del Nuevo Testamento, desde la crucifixión hasta el regreso de Jesús, empezando del año confirmado en el cielo de 2031, entonces eso confirma claramente y 100% el año de la crucifixión como el año 31 después de Cristo. Con eso Jesús mismo silencia a cualquiera que enseñe un año de crucifixión diferente al año 31. Y así, una vez más, pueden discernir quién ha estudiado correctamente y quién no. El relámpago de Jesús trae claridad a este asunto, ¿no lo creen? Ahora, ¿cómo encontramos el día exacto del rapto general en agosto de 2025? Después de que ha aparecido el relámpago y se han reconocido todos los demás eventos únicos, ya sabemos que la nube que recibió a Jesús en el año 31 después de Cristo fue la luna, cumpliendo su función en el firmamento. Asimismo, fue la luna la que formó la nube para los dos testigos cuando estaba sobre el cometa F3, como se explicó en el último artículo. Así que es lógico que la luna vuelva a desempeñar el mismo papel después de las 3 horas de la caída de Babilonia, esta vez posicionada sobre el cometa F7. Veamos. Aquí estamos, 21 de agosto de 2025, alrededor de la medianoche, hora de Paraguay. Y allí encontramos al sol de justicia en el león de la tribu de Judá, el rey, quien después de cambiar sus vestiduras ahora se presenta con ropas reales directamente al lado del gran asterismo de la hoz. Y eso, por supuesto, es una imagen de la gran cosecha y el rapto general. Y el sol de justicia clama aquí con voz potente: venid, mis fieles, os llevaré al lugar en el cielo que os he preparado. Y la nube, en ese momento, es decir, la luna, está justo sobre F7. Esa es la señal del rapto. Mercurio, que representa al mensajero, es decir, a Elías y a los 144,000 que estarán vivos y verán a Jesús, está ubicado en el ojo de Cáncer. Eso nos recuerda un versículo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí tenemos ese momento, ese abrir y cerrar de ojos, claramente señalado en el cielo, marcado en el momento justo. Esta constelación, Cáncer, también era conocida como el pesebre o la colmena o cuna. En la antigüedad, Cáncer era considerado la puerta del cielo, una especie de portal. Pueden buscarlo en este sitio aquí, constellationofwords.com. Por supuesto, la primera resurrección general, como se describe en los versículos que acabamos de leer, tendría que ocurrir antes del 21 de agosto. Entonces, ¿qué ocurre en los cielos el 20 de agosto? Aquí está el 20 de agosto. Encontramos la luna en Pollux, el gemelo que representa al rey con vestiduras reales. ¿Recuerdan el cambio de vestiduras? Es ahí donde la luna menguante plateada activa la pequeña hoz en la mano de Pollux, que representa la primera resurrección. Elena de White escribe que cuando Jesús regresa, se lo ve con una hoz en la mano derecha y una trompeta de plata en la mano izquierda. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. En efecto, eso encaja perfectamente. Pollux sostiene una hoz en su mano derecha aquí y la luna de plata está en su mano izquierda, exactamente donde estaría la trompeta. Con esa trompeta, Jesús despierta a los santos dormidos y los cosecha. Este momento también sería el momento perfecto para el sonido de la séptima trompeta, cuando Jesús, como Rey de Reyes, toma posesión de la tierra, tal como dice Apocalipsis 11:15. Y arrebata de la mano de Satanás a los justos muertos y un día después a los justos vivos. Vuelvan a leer el pasaje de la trompeta. Encaja perfectamente. Y eso también significaría que el segundo ay tiene que haber terminado para ese momento, a más tardar. Entonces también tiene sentido que el tercer ay venga rápidamente. Creo que para ese momento los santos vivos también clamarán, como una vez lo hizo Juan, ¡es el Señor! Y eso nos lleva a otro misterio que ahora podemos resolver. Leamos en el capítulo 21 de Juan. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque estaba desnudo y se echó al mar. Y en el versículo 11 dice, Simón Pedro subió y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Aquí he hecho solo un pequeño cálculo. Este es el equinoccio de primavera, el 20 de marzo de 2025, que absolutamente necesitamos como punto de partida del año del 70º jubileo. Es cuando el sol de justicia, el símbolo del gran pescador de hombres, estaba en el punto de equinoccio de primavera. Ahora añadamos los 153 días que sugiere este pasaje bíblico.
hasta el momento en que en este año del jubileo ha de tener lugar la mayor cosecha de almas cristianas en la historia del universo. ¿A dónde llegamos? El 19 o 20 de agosto de 2025, dependiendo de si se cuenta de forma inclusiva o exclusiva. Y justo allí es donde esperamos la primera resurrección general o cuando comience, que luego concluye en el gran rapto un día después. Las profecías de Jesús del año del jubileo y de la cosecha están entre las más grandes profecías que el Maestro haya dado, ¿no lo creen? Pueden ver cómo Dios nos está guiando amorosamente, y a ti también, a todos los que miran hacia arriba, paso a paso. Ahora ya saben acerca de la segunda venida, sin que tengamos que entrar en grandes detalles. Pero el tiempo se está acelerando una vez más. Mateo 24 tiene mucho más que ofrecer de lo que podrían imaginar. Sigamos adelante y marquemos este evento tan esperado de agosto en nuestra línea de tiempo. Ya conocen este gráfico, pero ahora estos puntos dispersos en el lado derecho también están conectados a la línea de tiempo. Y simplemente escribí aquí pronto, porque estos días verdaderamente volarán. Estos son los llamados momentos finales rápidos. Espero sinceramente que este video haya dejado lo más claro posible a qué apunta 3i Atlas y cómo 4i vendrá en nuestra ayuda. Y si hay algo que no hayan entendido, siéntanse libres de usar nuestros grupos de chat de Telegram. Por favor, contáctanos. Díganos su opinión, hagan preguntas, mientras aún hay tiempo. Un último pensamiento. Después del cambio de vestiduras en el santuario celestial, Jesús, por supuesto, dejará el templo para siempre y montará su caballo blanco para regresar con las huestes celestiales, tal como leemos en Apocalipsis 19. Y aquí hay algo interesante. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Incluso el misterio de ese extraño nombre desconocido que solo Jesús conoce, ahora puede entenderse. No es que sepamos el nombre en sí, pero entendemos lo que Jesús quiso decir con ello. Esta imagen es nuevamente del video corto. Sabemos que Jesús desciende con la ciudad santa y que este será el cuarto objeto interestelar, como ya explicamos en el video anterior. Pero nadie sabe actualmente qué nombre le dará la humanidad o los astrónomos a ese objeto cuando lo descubran por primera vez poco antes del 21 de agosto. Solo Jesús lo sabe, Él que viene con el 4i. Y por eso lo escribimos como 4i, signo de interrogación, porque el nombre de este cuarto objeto interestelar actualmente es desconocido para todos, excepto para Jesús mismo. Y como encaja con el tema, mencionaré esto también. Existe una profecía que dice que la ciudad santa vendrá del espacio abierto en Orión.
¿Quién sabe? Tal vez deberíamos estar apuntando nuestros telescopios hacia la nebulosa de Orión. Ya veremos. Ya llegando al final, ahora podemos responder a la pregunta que hicimos al principio. ¿Es 3I Atlas el cometa del fin del mundo? Y tenemos que decir sí, 3I es el cometa del fin del mundo. Da testimonio claro de que el incensario, los carbones, el granizo están en camino. Pronto reconoceremos qué es lo que finalmente y de forma literal causará el lago de fuego. Pero la advertencia ya ha sido dada en los cielos, clara y fuerte. Y espero haber podido entrelazar muchos hilos sueltos en este video. Y Jesús viene con el 4I, signo de interrogación, la ciudad santa, para rescatar a sus hijos de este último granizo de fuego que destruirá al mundo y a todos los que no han aceptado a Jesús. Quien no forme parte de ese rescate, sin duda tendrá que soportar el tercer y último ay. Pero para terminar con una nota que toca el corazón, para todos ustedes que hayan caminado con nosotros en los momentos altos y bajos, hagan una pausa aquí y en la siguiente diapositiva tómense su tiempo y lean las palabras con reverencia, con esperanza y con gozo. Permitan que sean asimiladas en sus mentes. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Que sus hijos levanten sus cabezas, porque nuestra redención está más que cerca. El tiempo en esta tierra se acaba. Por favor, persistan. Amén.